Muy buenas tardes. Buenas tardes, les doy una muy cordial bienvenida a la Escuela Diplomática, institución de la que soy director. Me llamo Fernando Fernández Arias. Muchos de nosotros diplomáticos, la verdad, adquirimos la vocación leyendo libros de viajes, ¿no? Ya sean libros novelados, ya sean diarios. Son libros que nos llevan a otros mundos, nos llevan a otras dimensiones, nos llevan al Extremo Oriente o al Próximo Oriente, nos llevan quizás también a la América salvaje, etcétera. Yo siempre me veía a mí mismo como un diplomático anglosajón a la antigua haciendo el Grand Tour, ¿no? Que es lo que me gustaba, ¿no? Yendo a la cuna de la civilización, el Mediterráneo. Y en esa cuna de la civilización Nápoles tiene un papel absolutamente destacado y central, porque pocos lugares pueden presumir de estar presididos por una montaña como el monte Vesubio, el gran volcán europeo, rodeado de grandes ciudades de la antigüedad como Herculáneo, como Pompeya o como Paestum, que es quizá la que más me guste a mí de todas ellas. En Nápoles se ven perfectamente todas las capas de la civilización mediterránea, de la civilización europea, subiendo una detrás de otra, pero no sobreimponiéndose, no eliminando la una a la otra, sino todas en una especie de extraña convivencia, porque es una ciudad al fin y al cabo extraña, ¿no? También con unas obras de arte absolutamente espectaculares, ¿no? Las que están en el Museo de Capodimonte, las que están en el Museo Arqueológico Nacional de Italia, que está en Nápoles, el Hercules Farnese, el mosaico de Alejandro Magno, el gabinete secreto, con todas estas obras que casi algunos llamarían pornográficas, ¿no? Las grandes obras de José de Rivera, o uno de los cuadros que a mí más me ha impresionado, los que he visto en mi vida, las 7 obras de la Misericordia de Caravaggio, que además está justo enfrente de la columna de San Gennaro, que yo creo que es uno de los santos más venerados del mundo. Unas iglesias absolutamente espectaculares, en algunas de las cuales se encuentra uno con capillas prácticamente laicas, ¿no? Dedicadas a un doctor que no era ni santo ni beato ni nada, pero que salvó miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial y que es venerado por centenares de personas cada día, ¿no? El lugar donde están los mejores sastres del mundo. Eso, los que lo conocíamos hace 20 años o por ahí, nos beneficiamos de ello. Ahora es imposible porque han añadido ceros a sus cuentas y es imposible hacerse nada ahí, ¿no? Y luego, por supuesto, los barcos que van a Ischia, a Capri, donde uno se va a tomarse un aperitivo y a creerse que es Marcello Mastroianni vestido con un niqui de rayas y con Sofía Loren en el brazo, ¿no? Bueno, uno puede soñar, porque los libros de viajes lo que nos hacen es soñar. Y hoy presentamos el libro Viaje a Nápoles del embajador Fernando Riquelme. Es un auténtico honor el tener aquí esta presentación. Es un libro magnífico que pueden comprar fuera, por supuesto, quien esté interesado y que le va a gustar a todo el que quiera leerlo. Va a estar en conversación con don Juan Manuel Bonet, crítico de arte, escritor, hasta hace nada director del Instituto Cervantes y anteriormente también director del Museo Reina Sofía y el mayor pintinólogo que existe en este país, y acompañado también, para mí es un placer recibirle aquí, por Sergio Colina, diplomático, además amigo y muy joven, y si hago constar esto es porque él es miembro del comité editorial de la serie de libros La Valija Diplomática, y desde que estoy aquí nombrado este es el primer libro de la colección La Valija Diplomática que presentamos, así que me congratulo especialmente. Van a estar discutiendo entre sí, moderados por la subdirectora de la escuela, Silvia Cosano. Cuando termine el acto, en una hora más o menos así, hay un cóctel al que está todo el mundo invitado en la cafetería. Muchísimas gracias, bienvenidos. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por estar aquí esta tarde con nosotros. Como ha dicho el embajador director, acompaña Juan Manuel Bonet, además Sergio Colina, y vamos a presentar el libro del embajador Riquelme, Viaje a Nápoles. Juan Manuel Bonet, aunque ya te ha presentado el embajador director, pues me gustaría un poquito decir unas palabras. Escritor y crítico de arte y literatura, ha sido director del IVAM, Instituto Valenciano de Arte Moderno, del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía,
director del Instituto Cervantes en París del 2012 al 2017. Mi jefe de aquella época. Desde enero del 2017 te nombran director del Instituto Cervantes, has tenido ese cargo hasta julio del 2018. Has sido autor también de varios libros de poemas y comisario de numerosas exposiciones de arte y fotografía, y de hecho eres considerado como uno de los expertos en pintura contemporánea más importantes de España. Es un verdadero placer y un honor tenerte aquí con nosotros. Te doy la palabra. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y al director, que eso del tintinólogo, en fin, hay otros, pero sí, también lo soy un poco. De hecho, con Alfonso Lucini estuvimos en Bruselas hablando del español en la Comunidad Europea, pero también tiene una conferencia sobre Tintín en España. Estoy encantado de estar aquí presentando este libro de Fernando Riquelme sobre Nápoles, que es un libro que es entre una novela y una guía. Fernando es diplomático, ya jubilado, ha tenido una vida movida y errante como todos los diplomáticos. Lo mismo ha estado en altos destinos en Varsovia, Berna o el propio Madrid que en un lugar menos de renombrón como Po, ¿no? Una ciudad que me gusta y que a él también me parece que le gusta, pero que la vida allí debía ser un poco distinta que en otros destinos. Fernando es gastrónomo, miembro de la Real Academia de Gastronomía, una institución muy interesante, por cierto. Su último libro, no sé si justo antes o justo después de este, pero bueno, también a la par casi ha salido, es un libro que se llama Delicatessen, que es un libro que está publicado en otra editorial, pero que tiene mucho interés porque es un viaje por los bocados, digamos, exquisitos de todo el mundo, ¿no? También es autor de un libro sobre el bacalao, la cocina del bacalao, y también es autor de una novela publicada también por La Valija Diplomática, editorial de la cual soy muy fan, como te he dicho, porque creo que habéis publicado cosas magníficas, poesía de diplomáticos, poesía francesa traducido por un diplomático, una Aguirre de Cárcel, unas memorias de un diplomático con vida muy movida, Luis Tobío, o las memorias de los villacieros padre e hijo, ¿no? Y soy muy fan de esa colección. Y en esa misma colección pues salió un libro que fue el primero que leí de mi vecino, porque somos vecinos de barrio, y es un libro dedicado al barrio donde coincidimos en Madrid. Se llama 28008 Madrid, que es el apartado postal de ese barrio del Templo de Devoto. Es un libro delicioso, crónica costumbrista, irónica, llena de detalles sobre bares, tabernas, mendigos y así sucesivamente, ¿no? Y ahora pues nos sorprende con un viaje a Nápoles, y debo confesar que, a diferencia de lo que le sucede al director, que ha hecho una descripción que se ve en mi vida, yo no he estado nunca en Nápoles, lo cual es un pecado. Lo primero que le dije a Fernando: voy a presentarte un libro sobre una ciudad donde no he estado. Pero debo decir que este libro me ayuda a entender esa ciudad, donde quiero ir a ella alguna vez, desde luego, porque es una ciudad que evidentemente todos hemos estado mentalmente de alguna manera, puesto que, pues, como se acaba de evocar, el Vesubio, el Grand Tour, Pompeya, Capri, la era española en Nápoles, es decir, muchísimas cosas, la pintura. Yo leí en tiempos un estupendo Dictionnaire amoureux de Nápoles, de un escritor Schifano, que es un escritor de apellido italiano pero francés. Es una colección magnífica francesa, donde, por ejemplo, el diccionario de América Latina lo hizo Vargas Llosa, ¿no? Pues en esa colección, ese libro me aprendió muchas cosas. Este es un hombre que ha sido director del Instituto Francés y es un enamorado de Nápoles. He leído también un libro de Vicente Quirante, que es un valenciano como tú, que es sobre la huella española en Nápoles, llegando hasta el siglo XX, y por ese libro pues desfilan evidentemente muchos precedentes, o sea, de gente que ha venido antes que tú a Nápoles, que son pues César González Rubano, que era un enamorado de Capri, Adriano del Valle, que tiene un soneto precioso sobre Teresa, que tú citas aquí como una de las buenas mesas napolitanas, Ramón Gómez de la Serna, que tiene una placa puesta por el Instituto Cervantes, por cierto, en su casa de la Ribera de Chiaia, en el 85, allí vivió el año 26, y tiene un cuento, es un cuento sobre el hombre del pasaje, que se llama, y luego Pío Baroja también visitó esa ciudad y tiene el laberinto de las sirenas, ¿no? Es decir, que es una ciudad con antecedentes literarios. ¿Qué es lo que ha hecho Fernando Riquelme aquí con el libro? Pues ha hecho un libro un poco en la estirpe stendhaliana, que se ha citado, por supuesto, Stendhal como uno de los viajeros de ese Grand Tour, que estuvo también destinado en Italia como diplomático, estuvo en Civitavecchia bastantes años.
Estamos guiados por unos personajes, no sé si reales o imaginarios, eso quizá lo pueda aclarar el autor. Suenan a veces a reales y otras veces a imaginarios, pero en cualquier caso están muy bien traídos. Y estos personajes, en sus diálogos con el autor, pues van introduciéndonos en aspectos de la vida napolitana con mucho humor. Fernando Riquelme tiene mucho humor. En el libro de Madrid, en el libro de nuestro barrio lo hay a raudales, y aquí también, por ejemplo, pues nos recuerda que la iglesia de San Gregorio Armeno, ¿no? San Gregorio Armeno, pues los turistas la llaman Giorgio Armani, creen que es una tienda de Armani. También nos recuerda una cita, no dice de quién, pero que dice un autor del pasado que dice: Nápoles es un paraíso habitado por demonios, ¿no? Es un libro calidoscópico y laberíntico, como imagino la ciudad, ¿no? Es un libro en el que salen, por supuesto, el Vesubio, Pompeya, el Museo Secreto, que te aludía a él, o Capri, salen los franceses, los normandos, los alemanes, los españoles, todos los reinos en una sucesión, en una enumeración caótica, al hilo de lo que va cruzándose el autor por las calles, plazas o museos. Salen también franceses de la época napoleónica, sale Nelson y algún otro inglés, sale Goethe, Stendhal y algún otro viajero de Grand Tour, sale Susan Sontag, que efectivamente tiene una novela sobre Lady Hamilton, sale la Camorra, el siglo XIX, que es el siglo constitutivo de la Italia actual, los fascistas, los resistentes, Polichinela, la sangre licuada, que también se acaba de mencionar, la canción de Caruso a Renato Carosone, pasando por O Sole Mio. Hay una página también muy del humor socarrón del autor, en la cual de repente se nos evoca, yo no sabía ni siquiera el nombre del autor, se escribió en el 98, Giovanni Capurro, un poeta tal, se presentó en un festival, y no es exagerado, es un verdadero himno de Italia. En el 20, en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Amberes, la banda de música perdió la partitura de la marcha real, el himno de Italia, y su director salvó la situación ordenando a los músicos atacar O Sole Mio, que todos conocían de memoria, a cuyo son desfilaron los artistas italianos acompañados por el canto entusiástico de los espectadores, ¿no? Eso es una faceta muy de este humor del autor. El cine, por supuesto, se ha evocado en las palabras del director. Totò, personaje universal, Vittorio De Sica, que quería mucho esa ciudad, Francesco Rossi, Sofía Loren, sale incluso hasta Maradona, ¿no? El libro es laberíntico, como es la ciudad, decía, su caserío demótico. Me han gustado mucho las reflexiones sobre los bassi, ¿no? Esos lugares que a veces pues, se convierten en auténticos palacios, pero que en principio son lugares como de barrio bajo, ¿no? El tráfico loco tiene también mucha gracia, todo lo que se refiere al tráfico de las motos y vespas, y esos centauros, como allí los llaman. Me ha hecho mucha gracia esa historia. Por supuesto, sobresalen en ese laberinto los palacios, las iglesias, los museos, las fuentes. Hay alguna descripción preciosa de fuentes. Sobresalen los quartieri españoli, la huella de los virreyes, el urbanismo, la arquitectura, José de Rivera Lo Spagnoletto, que era de Játiva, tú eres de Orihuela, Caravaggio, Artemisia Gentileschi y todos los coetáneos de Rivera, el Belén napolitano, es cierto, muy cerca de Orihuela, pues está Murcia, y Salcillo es efectivamente un continuador de la tradición del Belén napolitano, y además incluso el apellido, la profesora que te cuenta esto, real o imaginaria, te dice que en no sé qué localidad próxima a Nápoles hay muchísimos Salcillos todavía, ¿no? Sale incluso la monja Alférez como personaje por allí también, que opina sobre Nápoles. La literatura de Virgilio, Campanella. Me parece que voy a animarme a leer algo de Matilde Serao, que para mí era solo un nombre, pero algunas de las citas que da son muy interesantes. El gran Benedetto Croce, evidentemente. Malaparte, que desde luego es quizás la visión que uno más tiene de Nápoles y coincide con la tuya en esa especie de lado laberíntico, caótico, mediterráneo. Pues Malaparte es el gran cronista de todo eso, y es el que nos ha llevado un poco a la Nápoles moderna, ¿no? Digamos. Y capítulo aparte y final, para mí, en mis palabras, sería la gastronomía. He dicho que eres un gastrónomo emérito, y pues me he acordado del soneto de Adriano del Valle que te decía, viendo citado Citeresa. Se habla de peces, de cefalópodos, de marisco, la pasta. Los napolitanos, dice alguien, uno de tus personajes, son tragamacarrones.
Y un último detalle que me ha hecho mucha gracia es, quizás sea una huella de tu paso por mi querida Varsovia, es que dices que el baba au rhum que yo tenía por plato polaco-francés, o francés pero creado por un rey polaco en Francia, pues resulta que también es napolitano, o por lo menos tiene una versión napolitana. Por supuesto, como en toda Italia, los cafés tienen gran importancia, por lo que se ve. El café es ámbito de sociabilidad, lo sabemos los españoles, de Pombo al comercial, pues ahí también están los cafés. Al final sigo sin haber estado en Nápoles, pero gracias a tu libro he estado en él, he estado en ella, y al final pues me la construyo un poco a partir de las lecturas, de las imágenes y de tu libro ahora, y pienso que no he estado, pero he estado en sitios que se le parecen. Yo creo que hay cosas, hay páginas en este libro que podrían ser Palma, Barcelona, Valencia, o Malta, o Atenas, o incluso Beirut. Al final es el Mediterráneo el que nos une, y el Mediterráneo es también tu patria chica, Orihuela, y tu patria grande, ahora como napolitana de adopción. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Déjame que agradezca Perdón, directamente. iba a pasar, perdón. No, quiero agradecer muy efusivamente a Juan Manuel, porque ha hecho una descripción, una síntesis del libro absolutamente completa, que oyéndolo me parecía que hay más cosas en el libro de las que yo he escrito. En fin, pero efectivamente me satisface que haya podido captar también esa esencia de Nápoles descrita a través de todo eso que él también ha descrito muy bien. ¿Y los personajes son reales o son imaginarios? Bueno, los personajes son ficticios. Los personajes son ficticios. Me da la impresión. Pero responden a... Es decir, podría decir que son auténticos. O sea, son ficticios, pero son auténticos. Pero no tenemos que buscar sus libros porque no existen. No, porque son personajes que responden a perfiles de personas que yo he conocido, pero no necesariamente son los perfiles de personas concretas. Es decir, sale un ingeniero que tiene obesidad mórbida, pero yo conocí a alguna persona con obesidad mórbida, pero no era ingeniero ni empresario, tal. Y así, es decir, perfiles de personas que sí he conocido, pero que los he amalgamado en un personaje ficticio. Dejo a Silvia que continúe con... Muchas gracias, embajador. No, simplemente antes de entrar a hablar más sobre detalles, sobre muchos de los aspectos que has mencionado del libro, me gustaría dar la palabra a Sergio Colina para que nos cuente un poquito sobre la valija diplomática. Estás aquí, eres miembro, como se ha mencionado antes, del Comité de la Valija Diplomática, eres vocal de la asociación, vocal cultural de la asociación La ADE, la Asociación de Diplomáticos Españoles, y bueno, quería que nos contaras un poquito también cómo se enmarca este proyecto. Gracias. Sí, muchas gracias, Silvia. Seré muy breve porque creo que lo interesante del acto es luego poder tener esta charla que ha comenzado ya. Entiendo que yo he sido invitado aquí hoy un poco como coeditor para presentar la colección y poner un poco el marco a este libro. Llego coeditor porque del comité editorial formamos parte actualmente 3 personas. Las otras 2 pues no han podido estar hoy aquí, un poco como reflejo de esta vida nómada que se comentaba antes. Uno está en Lagos, la otra está en Pretoria, pero bueno, a ellos les hubiera gustado estar aquí. Y también, bueno, es una colección que promovemos con el apoyo de la Asociación de Diplomáticos Españoles, pero también junto a la editorial Cuadernos del Laberinto, que está aquí, Alicia Ares, la editora. Así que bueno, al final es un esfuerzo editorial muy colectivo, ¿no? La valija se creó hace ya 18 años, fue un proyecto que lanzó el embajador Alonso Álvarez de Toledo en el año 2000. Él dirigió la colección durante 15 años y luego digamos que tuvo la generosidad de traspasar un poco el proyecto para que le pudiéramos dar continuidad, ¿no? En ese sentido, pues es una colección que desde el principio se plantea 2 objetivos. Por un lado,
crear un espacio para, digamos, alimentar, dar visibilidad a la creatividad, al trabajo literario y muchas veces de excelencia narrativa, memorialística que llevan a cabo diplomáticos, y también en el otro lado de la moneda, digamos, para dar a conocer realmente a los lectores la realidad de un poco de nuestra tarea, de nuestra visión del mundo, de nuestra perspectiva, a partir de todos los autores que participan en la colección. Dentro de este objetivo, pues bueno, en los últimos, digamos que nuestro empeño es tratar de consolidar aquellas líneas que ya existen, ir abriendo nuevos formatos y llegar a nuevos públicos. Lo primero que quería hacer es agradecer a la Escuela Diplomática la ocasión de estar aquí, no solo por el libro, que también, sino porque en general es un socio fundamental para el proyecto. Ellos tienen aquí en la biblioteca de la escuela la colección completa de la valija desde sus inicios, con lo cual... son 40 son, ¿o sí? Más, son 18 años ya de colección, o sea, han habido 4 libros al año, otros 4 libros. Yo creo que en breve llegaremos al centenar, yo creo. Entonces cualquier persona interesada por conocer, por poder acceder a cualquiera de los títulos de la colección en cualquiera de sus etapas puede hacerlo aquí en la escuela, con lo cual para nosotros es un espacio de visibilidad muy importante, para nosotros y entiendo que para el colectivo de diplomáticos y de escritores diplomáticos. Luego, dentro de nuestro catálogo ya amplio, pues vamos abriendo nuevas líneas. Por ejemplo, comentaba antes que hemos empezado a publicar diplomáticos extranjeros a los que nuestros suscriptores se han encontrado en sus periplos por el mundo y que ellos mismos traducen, y gracias a esto pues hemos tenido la oportunidad recientemente de publicar en España por primera vez a un premio Camões, que además es diplomático brasileño, y publicamos sus memorias de infancia, que me parece una pieza literaria muy interesante. Y luego también tenemos a escritores afortunadamente reincidentes, como el embajador Riquelme, que a lo largo del tiempo pues hemos tenido la fortuna de poder publicar varios de sus libros. Él sabe que como tenemos una restricción presupuestaria muy fuerte, podemos hacer menos libros al año de los que nos gustaría. Tuvo que esperar un poco más de lo que nos hubiera gustado a todos, pero al final yo creo que fue afortunado que efectivamente salió casi de manera coetánea al otro libro, ¿verdad?, que has publicado también este año. Yo creo que eso también da una idea bastante certera de estas múltiples facetas del autor, ¿no?, tanto la más estrictamente literaria como su vena más gastronómica, que también queda incorporada en este libro. De hecho, al final, en la colección hemos publicado memorias, hemos publicado relatos, antologías de poesía, como decías. Este año, por primera vez también recientemente, una antología, pero ya no de poesía, sino de crónicas, relatos alrededor de un tema. Hemos hecho un primer volumen alrededor de las ciudades latinoamericanas. 13 diplomáticos en activo han escrito sobre ciudades en las que han vivido. Estamos pensando hacer lo mismo con las ciudades africanas. Y al final, bueno, yo creo que este libro es muy representativo de lo que es La valija, porque yo creo que aúna la literaturización de la experiencia propia, la ficcionalización de la vivencia, pero también el recuerdo, la mirada erudita un poco, también la mirada más lúdica, a través de la gastronomía, la mirada cultural. Es un libro de viajes, también es algo distinto a un libro de viajes. Con eso, justo ayer me preguntaban un poco por si la mirada del diplomático tiene algo diferente a la que pueda tener la mirada de otro escritor. Y yo les decía que, bueno, entiendo que al final nuestra posición cuando estamos fuera no es la de un viajero, no es la de un turista, no es la de un expatriado, no es la de un residente local que sabe que va a vivir igual una vida entera allí. Es una posición muy peculiar que consecuentemente da una visión muy peculiar, ni mejor ni peor, sino distinta, con lo cual yo creo que para los lectores tener acceso a estas visiones peculiares pues es una ventana, ¿no?, al mundo un poco distinta. Y nada, ya para concluir, solo una anécdota que creo que no había contado nunca. Cuando yo estuve, antes de volver a Madrid, estuve de cónsul en Tokio, y una de las cosas que hicimos allí fue montar una biblioteca en el consulado para que los detenidos y presos españoles pudieran pues tener acceso a libros. Y teníamos 2
del embajador Riquelme. Y de hecho uno de ellos, a la Vega, se convirtió en uno de los más solicitados por la comunidad de reclusos españoles en Japón. Así que bueno, es una anécdota graciosa, pero lo que quería un poco señalar es que a través a veces de proyectos que parece que quizá podrían parecer que están llamados a permanecer en un circuito reducido de lectores, de autores y demás, luego una vez lanzados tienen un recorrido que quizá jamás hubiéramos sospechado, ¿no? Así que bueno, pues que sean por muchos libros y por muchos actos como este en los que podamos seguir dando a conocer la obra de escritores prolíficos ya, y también en general pues la visión que podemos aportar gracias a las oportunidades también que nos brinda nuestra carrera profesional. Muy bien. Tú dirás, ¿no? Viaja a Nápoles empieza con una frase que dice: mi abuelo decía que su familia venía de Nápoles, donde su tatarabuelo tenía una fábrica de candiles. Escribiste Viaja a Nápoles mucho después de haber estado destinado en esa ciudad. Quería preguntarte, embajador, un poco cómo se gestó esta obra y si tiene algo que ver la búsqueda de tus orígenes familiares. Bueno, aquí que hay un hermano mío, pues creo que también recordará que mi abuelo decía que su tatarabuelo, su antepasado, tenía una fábrica de candiles en Nápoles. Bueno, eso ha sido una excusa para empezar a escribir, ¿no? Porque muchas veces frente al folio en blanco, pues uno necesita una férula, un apoyo para poder lanzarse y empezar a escribir. Y eso, bueno, pues que siempre lo he tenido en la cabeza. Seguro que no era verdad, ¿no? Era la socarronería propia del Levante, ¿no? Que tenía mi abuelo, en fin. Pero bueno, eso lo tenía en la cabeza y me sirvió para empezar el libro. Efectivamente, el libro lo he escrito muchos años después de estar en Nápoles. Yo fui a Nápoles en el año 2001 y me marché de allí en el 2002. Es decir, no estuve mucho tiempo, estuve año y medio, que es un tiempo pues demasiado corto para lo que son los destinos diplomáticos, pero en fin, las vicisitudes de la carrera y de los proyectos personales pues me llevaron a estar solamente año y medio en Nápoles. El libro, como digo, lo escribí bastantes años después, más de 10 años después, lo que quiere decir que no es, como ya se ha apuntado, un verdadero libro de viaje. Es un viaje en el recuerdo. Es decir, a lo largo de todos esos años he ido ha ido fermentando la experiencia que yo tuve en Nápoles y las lecturas y las investigaciones que he hecho sobre distintos aspectos de la ciudad, porque me interesaba conocer, o dar respuesta a algunas dudas o algunos interrogantes que yo me hacía precisamente por haber tenido esa experiencia. Y bueno, ahí nació el libro y luego fue relativamente fácil escribirlo porque había acumulado había rememorado toda mi experiencia y había acumulado mucha información sobre Nápoles que quedó reflejada en el libro. Cuando uno piensa en Nápoles, vienen a la mente una serie de tópicos que mencionabas antes, Juan Manuel. El café, la cafetera napolitana, la canción napolitana, el tráfico caótico que no es tan caótico. Y a mí me gustaría que nos hablaras uno que conocemos todos, que hemos probado todos los aquí presentes, la pizza napolitana. Comentas que estamos seguros que la pizza es un producto posterior a la época española de Nápoles. ¿Qué nos puedes decir sobre el origen de la pizza napolitana y sobre todo sobre la pizza más famosa, la pizza margherita? Sí. Bueno, la pizza yo supongo, porque tampoco soy un experto ni
investigado sobre la industria panadera o harinera en Italia y en Nápoles, pero supongo que la pizza nació como nacieron los churros en España, es decir, porque simplemente es agua y harina, es una masa de harina de trigo que al principio yo creo que se consumía frita, y hay una película de Vittorio De Sica, El oro de Nápoles, donde Sofía Loren pues es la esposa de un pizzaiolo, que se llama en Italia, que vende pizzas fritas y las vendía incluso a crédito, ¿no? Se las pagaban. Es decir, que es una comida popular. Esa comida seguramente se fue enriqueciendo porque en Nápoles hay básicamente dos pizzas: la pizza marinara y la pizza margherita. La pizza marinara, a pesar de su nombre, no lleva ni marisco, ni pescado, ni nada de eso. Lleva tomate y ajo. Entonces, bueno, pues es, yo creo, el primer estadio que pasa la pizza frita, de ser una masa frita, a llevar algo, en fin, algún aditamento, algún ingrediente que le da mayor, en fin, que le da más gusto, ¿no? A la pizza. Y luego está la pizza margherita, que a los turistas se les dice que es una pizza que nació en honor de la reina Margherita, que visitó Nápoles y tal. Pero realmente hay otros autores que a mí me parecen más serios. Dicen que la pizza margherita ya existía porque en realidad se adornaba con la mozzarella en forma de flor, en forma de margarita, ¿no? Y esas son las dos pizzas auténticamente napolitanas. Después, bueno, pues añadiéndole ingredientes, la pizza es ahora mismo un producto de exportación, no solamente de Nápoles hacia el resto de Italia, sino de Italia hacia el resto del mundo. Y bueno, y hay cosas que uno conoce en Nápoles, y es que las pizzas no son esos discos grandotes que vienen en un plato, sino son pizzas de un tamaño de un plato llano normal, y que además se comen por la noche, no se comen a mediodía, aunque ahora pues la presión turística hace que muchos restaurantes pongan el cartelito de anche a mezzogiorno, que quiere decir también a mediodía, ¿no? Bueno, hablando de exportaciones, la exportación que he señalado del Belén napolitano vía Salcillo, nacido de padre belenista napolitano, ¿no? Es muy bonita, ¿no? O sea, porque ahí sí que estamos hablando de una exportación de algo que luego se ha convertido en tan de Murcia, ¿no? Bueno, Murcia está al lado de Orihuela, sí. El primer libro de Miguel Hernández se publicó en Murcia, o sea que eso es casi tu patria, chicas. Sí. Pues, pero digo que Ramón Gaya, mi admirado Ramón Gaya, decía que Salcillo era como una mañana de primavera de Murcia, ¿no? Que las imágenes de Salcillo, además de las del Belén, están las figuras que salen en procesión por las calles, ¿no? Pero es bonito saber que eso que están de Murcia viene de Nápoles, ¿no? Creo que eso es bonito, ¿no? Bueno, es que es así. Sí. Es decir, el padre del escultor Salcillo, pues se llamaba Salzillo, ¿no? Parece que era de Caserta, del Casertano, de cerca de Nápoles. Aún hay un camorrista de apellido Salcillo, que ha aparecido en las crónicas sobre la camorra, y efectivamente pues se instaló, vendría con Carlos III, se instaló en Murcia, y el hijo pues le salió escultor y belenista, ¿no? Que por cierto, en Orihuela también hay mucho Salcillo, es decir, la Semana Santa de Orihuela tiene numerosos pasos con figuras, con esculturas de Salcillo. Y efectivamente, el Belén, pues que es el pesebre, el presepe en Italia, en Nápoles, pues es algo que muy sentido en Nápoles, muy tradicional, y vino de la mano de Salcillo. Hay un Belén en Murcia que es prácticamente la copia, o por lo menos en su formato, de los belenes históricos de Nápoles, que hay dos, creo recordar, uno en la Cartuja de San Telmo y otro en el Palazzo Condigliano, creo, en la Vía Toledo. Y efectivamente, pues de ahí viene
Como tantas otras cosas, de Nápoles pues viene el tema de los belenes en España. Mencionas también, hablas en tu libro de Polichinela. Para los españoles, Polichinela es un personaje de las marionetas infantiles, un títere llamado Cristóbal Polichinela, pero antes de convertirse en una figura de una marioneta, ha tenido una trayectoria propia como máscara del elenco de la comedia del arte italiana. Yo quería preguntarte tu opinión, porque a mí me llama mucho la atención que este personaje es representado siempre como un personaje muy feo, jorobado y barrigón. Además, es un personaje que con una nariz grande, es un personaje que miente, que engaña. Y sin embargo se ha convertido en un símbolo de Nápoles y goza de una popularidad muy alta en esa ciudad. Quería saber un poquito tu opinión al respecto. Bueno, el personaje de Polichinela tuvo una aceptación popular muy grande porque incluso se le dedicó un teatro, el Carlino, que es el dúo de Carlo, porque el gran teatro de Nápoles, de la ópera y tal, es el San Carlo, pero este teatro era menor y era el Carlino. Y ahí se representaban obras en las que el personaje de Polichinela era el protagonista principal, o sea que era... Pero eso ha pasado y el Polichinela ha quedado como un símbolo de la idiosincrasia napolitana, porque efectivamente es la figura de un pícaro, es un personaje pícaro, es un personaje artero, es un personaje poco de fiar, pero que es el trasunto del perfil del napolitano de clase baja, ¿no? El napolitano que también ha tenido en la época del Gran Tour, ha tenido un predicamento entre los visitantes de Nápoles a través de lo que se llamaban Lazzaroni, que eran, los viajeros del Gran Tour veían a los Lazzaroni como si fuesen animales de un zoo, ¿no? O sea, iban a la playa de Nápoles y los veían allí jugando a las cartas, holgazaneando sobre la arena, etcétera, y era algo que esos viajeros buscaban, ¿no? Esa esa identidad napolitana reflejada en los Lazzaroni. Y el Polichinela, pues efectivamente está en la misma línea que ese tipo de personajes que por supuesto ya no existen, ¿no? Ya no existen. Eso ha tenido un momento en la historia de Nápoles y ha quedado reflejado en la literatura, etcétera, pero ahora ya eso no es una realidad, ¿no? Yo sobre lo español en Nápoles quería preguntarte, porque vamos, en tu libro está claro que España sigue muy presente en el imaginario napolitano, nombres de sitios, lugares que son de la época española. Comparativamente, digamos, ¿queda también una huella germánica o una huella francesa de la misma importancia? ¿Cómo viven, digamos, esas varias herencias superpuestas en su historia? ¿En qué lugar estaría lo español respecto de, concretamente, el reinado de los alemanes y el de los franceses? O los de los franceses, puesto que hay también otra etapa francesa, 19. Estado comparativo de la cuestión. Vamos a ver. Bueno, en el libro puede haber, en fin, se puede interpretar lo que tú has dicho, lo que es la presencia española, pues efectivamente hay una... El Quartieri español. Sí, hay, bueno, el Quartieri español, pero que ya no tienen nada que ver con España. La vía Toledo, que no se refiere a la ciudad, sino se refiere al virrey don Pedro Álvarez de Toledo. Hay una iglesia que no se ve porque está engullida en el propio ayuntamiento, en el propio edificio, que es San Giacomo degli Spagnoli, o sea, la iglesia de Santiago de los españoles. Es decir, sí, indudablemente hay escudos con el águila imperial de la época de Carlos V, muy evidentes, y sobre todo en el castillo que se llama el Mastio Angioino. Mastio Angioino es la fortaleza angevina, pero sin embargo el elemento arquitectónico y artístico más importante de ese castillo es aragonés, que es
un pórtico entre dos torres enormes, y que relata la entrada de Alfonso V el Magnánimo, ¿no? Entonces, la presencia no es tan evidente ahora, la presencia española no es tan evidente. Y yo creo que, siguiendo un poco en la teoría historicista de Benedetto Croce, la historia de los territorios, de las ciudades, debe mucho al pueblo y al espíritu del pueblo que la habita. Y Nápoles, a pesar de haber estado bajo la dominación sueva, normanda, aragonesa, española, luego francesa otra vez, etcétera, pues no ha sufrido en ese espíritu, en esa mentalidad colectiva que le da sentido a la historia de la ciudad. ¿Qué han dejado los franceses? Bueno, así en líneas generales, yo diría que el gótico que hay en Nápoles es francés. El gótico es francés. ¿Qué han dejado los españoles? El barroco que hay en Nápoles es español. Y luego, a partir de ahí, pues ya no hay grandes. ¿Y el españolito? Bueno, pero es la época del barroco, sí, ¿no? Eso Es la época del barroco. Ahora, que yo creo que obra del españoleto hay más en España que en Nápoles, porque él trabajaba en Nápoles, pero como era un virreinato, pues básicamente prácticamente su producción venía aquí, salvo aquella que estaba destinada a las iglesias napolitanas, que en ese momento pues había como 70 y tantos conventos de frailes y 20 y tantos de monjas, ¿no? Entonces, pues claro, y además había una especie de competición, ¿no?, entre los eclesiásticos por hacerse con obras de los pintores más reputados, no solamente de Nápoles, sino de Italia. Yo también claro, Caravaggio vino y tal, pero cuento la anécdota del clan de los napolitanos, que no eran realmente napolitanos porque Rivera eran tres, Rivera estaba con ellos, pero que se confabularon para impedir que pintores y artistas de fuera de Nápoles vinieran a llevarse el mercado del arte, ¿no? Y bueno, pues en ese sentido, bueno, creo que la pregunta que me haces, pues se resume en eso: el gótico es francés, el barroco es español. Siguiendo con varios personajes que han pasado, que han vivido, que han nacido en Nápoles. Hemos hablado de Caravaggio, que pasó una temporada por ahí, del Españoleto, de Caruso, que al parecer luego no quiso volver a cantar en Nápoles porque tuvo una acogida muy mala en su debut operístico. El cómico Totò, que también hemos mencionado, pero a mí me gustaría que hablaras uno que me ha llamado mucho la atención, que es, Diego Armando Maradona. Como todos sabemos, fichó para el Club de Fútbol de Nápoles en 1984 y es considerado uno de los futbolistas mejores de la historia. Yo tintinólogo. Mira, pero yo paso. Lo que quería preguntarte, además de un futbolista excepcional, en Nápoles se le considera un héroe y casi un santo. Bueno, yo no soy futbolero, digamos, ¿no? A mí el fútbol, bueno, a veces me distrae, pero desde luego no tengo ningún interés en estas cosas. Por eso me es muy difícil comprender la pasión que desata el fútbol. Y Maradona pues desató una pasión enorme en Nápoles, porque Nápoles era un equipo que nunca llegaba a conseguir el campeonato de Italia, los Scudetto famoso de Italia, y sin embargo, cuando llegó Maradona, por 2 años consecutivos consiguió el título de Liga Italiana. Entonces eso para los napolitanos, como pasa ya digo, en todos los países, el fútbol es que mueve multitudes y
bueno, y enardece a esas multitudes. Pues el enardecimiento de Maradona en Nápoles fue tal que desalojaron a ciertos santos de algunos nichos de las calles, de algunas hornacines. Y pusieron a Maradona, y aún yo creo que, bueno, yo hace muchos años ya que no he ido a Nápoles, pero yo he visto en las calles de Nápoles hornacinas con la imagen de Maradona y con prácticamente oraciones hacia Maradona, como si fuese un hacedor de milagros, porque para ellos hizo el milagro de llevar al Napoli a la cima de la Liga Italiana. Hace mucho que no vas a Nápoles, entonces tienes que ir a presentar el libro. Yo ya no tengo mando en plaza, pero puedes mandárselo a la directora de Cervantes, que es muy simpática. Sí. Se lo mandas, si podéis hacer algo allí. No, lo digo en serio, ¿eh? Ya lo tiene. Ya lo tiene. Uno de estos personajes, que creo que, no sé si ficticio o inspirado, sabe que es el letrado de los miembros de la Camorra, afirma que existe en Nápoles una especial y extraña sensualidad en el ambiente que favorece la exaltación del sexo. En esta tierra de mitos y santos, las pulsiones sexuales han protagonizado historias delirantes que perduran hoy en día. Entonces, empezando con los griegos, con el mito de la sirena Parténope, los romanos, pasando por la dinastía de los Anjou, en el siglo XVII con el caso de una monja que creó una secta que practicaba la caridad carnal, hasta el siglo XX con el suicidio de un joven camorrista. Hay muchísimas historias de muerte, amor platónico y no tan platónico. ¿Cuál de estas historias te ha llamado más la atención? Sí, bueno, la de la monja, porque desde luego... Parece una novela. Desde luego, ¿no? Es que además pues, es inimaginable, ¿no? También había cofradías de frailes que también habían creado una secta con intereses sexuales, en ese caso homosexuales. Y luego, bueno, pues ahí a lo largo de toda la historia de Nápoles hay muchos ejemplos de lo que yo llamo esa sensualidad telúrica que tiene la ciudad volcánica. Y el último exponente fue Aquile Lauro, que Aquile Lauro se conoce porque es el nombre del barco. Que piratearon, pero Aquile Lauro era un armador, alcalde de Nápoles, y que tenía una fama, dice que practicaba el gozo de Venus tres veces al día. Entonces, pues hasta ahí ha llegado esa sensualidad telúrica napolitana. Pero a mí, de los episodios en ese capítulo que más me gustan, ¿no?, es el de Lady Hamilton. ¿No? Lady Hamilton, pues, estaba casada con un inglés que le cedió a su tío, que era el embajador Hamilton en la corte de los Borbones, le cedió a su amante o a su mujer y se casó con ella, el tío, ¿no? Se casó con ella y la llevó a Nápoles. Y en Nápoles, bueno, pues hacía fiestas galantes y tal. Y en un momento determinado el almirante Nelson recaló en Nápoles. Esa es la novela que tú citas de Susan Sontag, ¿no? Bueno, sí, Susan Sontag tiene la novela esta, Los amantes del volcán, que habla de los tres, del trío, ¿no? Del trío Nelson, Lord Hamilton y Lady Hamilton. Que por cierto, yo en mi época de estudiante, cuando estuve en Londres para aprender inglés, estuve trabajando de lavaplatos en las cocinas del Club Hamilton, que había un retrato enorme allí, una pintura de Lady Hamilton que efectivamente, bueno, tenía una presencia muy llamativa. Y en Nápoles, pues Lady Hamilton se paseaba con unas túnicas blancas, unas fajas azules y tal, que la gente cuando la veía en la calle, podemos imaginarnos que la gente iba harapienta y tal, y ella iba, bueno, pues como lo que decía la gente, ¿no? Como una virgen, y entonces caían de rodillas ante ella y decían Amaronna, Amaronna, que es la virgen en napolitano, ¿no? Entonces, ese episodio con Lord Nelson, que llega a Nápoles
y caen rendidos, caen enamorados, perdidos el uno del otro. Pero claro, yo digo, bueno, y en esa época Lord Nelson ya le faltaba un brazo, estaba desdentado y me parece que también era tuerto, ¿no? O sea, yo no entiendo cómo puede haber habido ese cutfud al verse, ¿no? Lady Hamilton y Lord Nelson. Y efectivamente allí establecieron un trío que duró porque perduró hasta la muerte de Nelson. Y bueno, pues eso, que eso podía haber sucedido en otra parte, sí, pero lo que yo digo es que sucedió en Nápoles. ¿Y por qué sucedió en Nápoles? Porque aunque Lady Hamilton era ligera de cascos ya originalmente en su país de origen, pero todo eso, ese trío amoroso y tal, pues sucedió en Nápoles, porque algo debe tener Nápoles en ese aspecto. La Camorra. Escribes, empezamos a temas más serios. La realidad de la Camorra es un hecho cotidiano inserto en una mentalidad de pertenencia familiar, clientelismo y desafección a la legalidad. Quería preguntarte, durante tu periodo corto, ¿has vivido alguna faida, alguna de estas luchas entre clanes? ¿Y qué consideras, en tu opinión, que diferencia la Camorra, por ejemplo, de otras organizaciones criminales como la mafia? Bueno, yo la verdad es que no, en el tema de la Camorra yo no he tenido ninguna experiencia. Quizá me he acercado un poco en mi función de cónsul en una ocasión que tuve que ir a Secondillano. Secondillano es una zona, un barrio de Nápoles, absolutamente, es el que prácticamente describe Saviano en su libro Gomorra. Tuve que ir allí a una comisaría porque había una española casada con un italiano que seguramente era camorrista y lo estaba pasando fatal. Pero bueno, entonces la policía me comentó muchas cosas, ¿no?, de lo que sucedía en el barrio y tal, con lo cual, bueno, pues uno... Pero es una información indirecta, es decir, yo no he tenido la experiencia. A mí me han contado cosas y luego, porque la Camorra no se esconde, es decir, los dirigentes de la Camorra, que se llaman boss, son conocidos y salen en el periódico, es decir, son citados en el periódico y se sabe quiénes son y tal. Y en general la Camorra es un conjunto de clanes, digamos, familiares, de allegados y tal, que dominan un territorio y se dedican pues prácticamente a la droga, ahora a la venta de droga. Empezaron con el contrabando de tabaco, el famoso contrabando después de la Segunda Guerra Mundial, y a la droga y a lo que se llama el pizzo, que es la extorsión a los comerciantes, es el pago que se les obliga al impuesto, ¿no?, el impuesto camorrístico. Y las faide, o sea, las guerras internas, intestinas en la Camorra, suelen aparecer cuando dentro de un clan pues alguien quiere independizarse y quiere hacerse cargo de un territorio, pues sustrayéndoselo a los que lo han tenido hasta ahora. No todo o parte, ¿no? Y entonces ahí se genera, o en disputas sobre el territorio de influencia de uno u otro clan, ¿no? Y esa es la gran diferencia con la mafia. La mafia es unitaria, la mafia es todo un entramado delincuencial, o sea, que permea las instituciones, la sociedad, todo. No, la Camorra no hay camorristas, salvo en algún pueblo que el alcalde pueda ser camorrista, porque ha habido alcaldes que han sido destituidos por las autoridades estatales precisamente por ser camorristas. No hay infiltración camorrística en las instituciones o en las autoridades. Suele ser, por eso también digo que está fuera de la legalidad, aunque los que se han enriquecido, muchos clanes de la Camorra que se han enriquecido, pues
han iniciado negocios lícitos, negocios además de gran envergadura, negocios lícitos. Bueno, aquí a España han venido a la Costa del Sol, han venido camorristas que han invertido el dinero en edificios, en inmobiliaria, y bueno, hay negocios de todo tipo, ¿no? De todo tipo, que son lícitos, pero que son de un holding camorrístico. Es algo complicado, por supuesto. El libro Gomorra de Saviano pues da mucha información sobre el tema en un momento determinado, porque todo eso ha continuado y continúa hasta ahora. Es decir, en cualquier momento se desata una faida, una lucha intestina, y caen como moscas. Lo que pasa es que los que caen como moscas, salvo algún daño colateral, digamos, alguna víctima colateral, los que caen son camorristas. El mundo de Capri lo mencionas al paso, ¿no? O sea, lo mencionas, pero no está tan presente en Nápoles Capri, digamos, porque no sale tanto, ¿no? En el libro. A lo mejor tienes un libro pendiente ahí, porque probablemente estaba pensando en Malaparte, ¿no? Que Malaparte, ¿has estado en su villa? No, bueno, la conozco. La villa Malaparte, que es un gran edificio racionalista, ¿no? Un arquitecto, ahora se me escapa el nombre del arquitecto, pero es uno de los grandes de la arquitectura racionalista italiana. Renzo. No es. Sí. Habría que ir a San Google, pero bueno. Sí, es un edificio espléndido que Jean-Luc Godard lo utiliza en una película, ¿no? Que luego me parece que hay unos planos ahí. Pero decía, está esa casa y luego está otra mansión totalmente distinta, ¿no? Porque el edificio de Malaparte pues es un edificio funcionalista, ¿no? Pero luego está la villa de Axel Munthe, ¿no? También otro autor y otra casa de la vida, digamos, allá. Pero ese mundo lo has dejado aparte porque no forma parte de Nápoles o porque es otro mundo. Bueno, Nápoles, como además el embajador lo ha dicho, el embajador director lo ha dicho, incluye, bueno, él se ha ido hasta 100 kilómetros más allá, hacia Paestum, sí. Pero incluye Paestum, incluye Pompeya, Herculano, incluye Caserta, incluye Capri, Ischia, Sorrento, la costa amalfitana. Es decir, todo eso es, bueno, es el paquete turístico de Nápoles, ¿no? Vamos a decir eso. Pero yo me he centrado solamente en la ciudad de Nápoles, en lo que, bueno, a lo mejor en la época medieval se diría intramoenia, ¿no? Intramuros, ¿no? Es decir, no he ido, no he salido a Pompeya, no he salido, bueno, porque entonces sería... ¿Hay alguna referencia? Sí, totalmente, porque además el Museo Arqueológico Nacional pues está toda, o sea, para ver las pinturas de Pompeya hay que ir al museo, no hay que ir a Pompeya. Pompeya solamente se ven piedras, ¿no? Entonces, para ver todo eso pues hay que ir al museo, y eso está en Nápoles, ¿no? Pero no, el tema de salir fuera de Nápoles pues lo dejé voluntariamente fuera. Muchas gracias, embajador. Me gustaría ahora dar la palabra al público, si hay alguna pregunta. Viene un micrófono. Está de viaje. Está de camino. Primero aquí. Quiero felicitarle por su libro. Me presento, soy Enrique de Villafranca. Como usted comprenderá, pues, la memoria de Nápoles es antigua, que también tiene mucho que decir al respecto. El libro es encantador, pero cuando me han preguntado la memoria francesa, pues perdone que me diga, la memoria española de Nápoles es abrumadora. Yo tuve la suerte de ser aquí profesor durante 5 años, de una asignatura que se llamaba el máster se llamaba la representación del Estado, y justamente en Castelnuovo esta descripción de Alfonso V que se titula Rey de los Españoles, la primera manifestación de España, siendo un rey aragonés, pues mucho interés esa descripción. Y luego, pues acordarnos del Palacio de Ana, el Golfo de Nápoles, es un palacio maravilloso, esa especie de bruma que envuelve todo en Nápoles, que parece intemporal, que se abre, que es el Palacio de las Torres, y también
cómo está Santiago de los Españoles, porque las noticias que tengo es que su estado es lamentable, y estando aquí en una casa del Ministerio de Asuntos Exteriores, pues hace una llamada para recuperar ese importantísimo monumento que actualiza la presencia española en Nápoles y que está en un estado lamentable, aunque parece que se están tomando ya medidas. Si usted tuvo ocasión de ver la capilla en el 2000, cómo estaba, y si tiene noticias de cuál es el estado actual de ella. Bueno, yo las últimas noticias que tengo, que también con el embajador Alonso Álvarez de Toledo, en una conferencia que se dio en la Academia de Bellas Artes, creo recordar, ¿no? En la Academia de Bellas Artes, que vino uno de los los responsables patrimoniales, que vino precisamente a lanzar una llamada en favor de la restauración y la conservación de Santiago de los Españoles. Precisamente cuando yo estuve en Nápoles, el Instituto Cervantes estaba en las dependencias anejas a la iglesia, para que se entienda bien, lo que sucede con esa iglesia y con otras muchas iglesias en Nápoles no es una iglesia exenta, que no se ve, la iglesia no se ve desde la calle. Es decir, hay un gran edificio, es un edificio borbónico que se creó para oficinas administrativas, ahora es el Ayuntamiento de Nápoles, y una de las puertas pues da acceso a la iglesia de Santiago de los Españoles. El hecho de que posiblemente sea la única iglesia que consideramos aún que es española, yo no sé patrimonialmente a quién pertenece, pero eso es en lo que me apoyo yo, y totalmente no se puede esconder la historia de 2 siglos de presencia española en Nápoles, ¿no? Y su antepasado, el virrey don Pedro de Toledo, estuvo 20 años, creo, ¿no? Más o menos. Entonces, eso no se puede esconder. Ahora, los vestigios, vuelvo otra vez al historicismo de Croce, ¿no? Es decir, pero es que Nápoles ha sobrevivido como Nápoles, no como Nápoles española, no como Nápoles angevina, no como Nápoles borbónica, ¿no? Ha sobrevivido como una entidad con personalidad propia, y eso ha escondido, aparte de que han desaparecido muchísimos vestigios, porque el propio Croce, cuando escribía sobre Nápoles española, le gustaba visitar los lugares donde había algún vestigio, se había producido algún hecho histórico, por ejemplo el pozo por donde entraron los aragoneses, ¿no? A conquistar Nápoles, y no los encontró. Y también muchas tumbas que tienen unas lápidas con unas inscripciones, realmente hay una o dos que transcribo en el libro, pues ya no existen, porque hay tanta riqueza en Nápoles, y ha habido mucha más, y ha habido mucho expolio en Nápoles también. Y entonces, la presencia española, históricamente nadie la puede negar, es muy importante, hay vestigios, pero no tantos como para decir... Hay un escritor, Sándor Márai, que dice que los españoles... con los españoles en Nápoles. que nos pone a caldo, ¿no? Es decir, que los españoles hemos sido crueles, que no hemos dejado nada, que hacíamos una arquitectura feísima y tal. Pero todas las iglesias barrocas que se construyeron, ¿cuándo se construyeron? Se construyeron bajo en el virreinato español. Entonces, claro, que dice, esta no es española. Nadie dice que esta iglesia, la otra, la de los jesuitas, que sea española, pero se hizo durante la época española. Es decir, que hay ahí todo ese
esa situación un poco extraña, pero que es comprensible por lo que he dicho yo del historicismo y sí, muchas gracias, embajador, por haber escrito un libro sobre Nápoles. Me llamo Angelo Pantaleoni y he sido agregado cultural de la Embajada de Italia y director del Instituto Italiano de Cultura. Lo he escuchado muy atentamente y mi enhorabuena, porque si hay algo difícil de entender es Italia, y dentro de Italia lo dificilísimo es Nápoles. Y usted, francamente, lo ha entendido. Así que mi enhorabuena, y me permito solo, puesto que el libro no lo he leído, decidir a propósito de estas osmosis artísticas y culturales entre Nápoles y España, que el napolitano más ilustre que probablemente ha habido ha sido un soberano español, Carlos III. Se cuidó muy mucho, primero en Italia y tercero aquí, se cuidó muy mucho. Perdón, en Italia séptimo. Perdón. En Nápoles, no en Italia. Una cosa que me gusta decirla, de traer de maestranza los profesores, los artesanos más capacitados y brillantes, porque tenía una idea que es un poco la primera globalización que ha habido, desde San Petersburgo a Lisboa. Todos los palacios reales, los relojes, los cuadros, los tapices y las lámparas son de alguna forma inspirados y por supuesto con su evolución autónoma desde el Palacio de Caserta, con un proyecto de Carlos III muy concreto. Y aquí mi homenaje, me imagino que su libro lo citará de pasada porque habla de Nápoles y no de España. Carlos III tiene para nosotros italianos un mérito importante, porque creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en España y la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos en Nueva España, en México, con maestros, profesores, artistas que trajo de Italia. Y es más, el material didáctico, que es maravilloso, y me permito aconsejarle al público presente de hacer una visita a este museo de la Real Academia de Bellas Artes, trajo y Gessi, que ahí están, sea en México que en España, y de alguna forma quería decirle que hay una beta importantísima de estética italiana en los grandes pintores españoles, porque de alguna forma la academia les orientaba en ese sentido. Y Goya reconocía perfectamente esta ascendencia, lo cual no quiere decir dependencia, porque evidentemente Goya, si hay un pintor español es Goya. Es decir, no quiero decir que hay un influjo napolitano, pero sí que me gusta poner en relieve, y me imagino que su libro de alguna forma trata el hecho muy feliz para la historia del arte de que ese soberano español tuviese tan profundas raíces napolitanas, que dicho de paso las excavaciones del Corán de Pompey las inició él, y gracias a esto Wilhelm teorizó la ciencia de la arqueología. Es decir, esta beta de un napolitano ilustre en España me gusta citarla, y gracias y mi enhorabuena, embajador. ¿Alguna pregunta más? Yo quería hacer una aclaración. Perdón. Quería hacer una aclaración a la pregunta que me hizo Juan Manuel de qué habían dejado los alemanes, los franceses y tal, y me he dicho simplemente los franceses y los españoles. Pero claro, no hay que olvidar que la primera universidad, que es la Federico II de Nápoles, la primera universidad europea, fue fundada por Federico II, que era alemán, ¿no? Y que perdura. No sé si hay tiempo. Yo, sí, muy rápido, quería preguntar, retomando el tema de que al final este es un libro más de una
una lista de obras que has venido publicando. Si consideras que hay algún hilo conductor a lo largo de tu obra del que este libro forme parte o alguna manera en que este libro encaje en algún proyecto que puedas tener tú más a largo plazo, o es una pieza que ha surgido de una experiencia muy concreta. Y luego un tema que me interesa mucho últimamente, porque como comentaba estamos trabajando con esto de los libros colectivos alrededor de ciudades y demás. ¿De qué manera crees que ha influido en el resultado final del libro el hecho de haberlo construido alrededor de una ciudad, para hablar de una ciudad en concreto y no pues sobre otro tema o otro entorno? Bueno, no, el libro no responde a ninguna saga literaria, digamos, ¿no? Es decir, no, yo los libros que he escrito hasta ahora, pues la verdad es que son bastante distintos. Solamente hay dos que, digamos, tienen relación entre ellos, que es La piel asada del bacalao y Delicatessen, porque son libros de gastronomía. Los otros, pues no, han surgido del interés, de un momento de oportunidad en el modo en que se siente uno, y dices, bueno, pues voy a escribir sobre esto. En fin, se han ido gestando durante tiempo, o sea, no son cosas, pero no hay ninguna línea, digamos, que siga y que haya terminado en este libro. El hacerlo sobre una ciudad, pues fue porque tuve la experiencia napolitana. Dentro de mis destinos diplomáticos fue el más corto, pero me sedujo la ciudad. Más literario. Me sedujo la historia, me sedujo. Yo había estudiado italiano en el Instituto Italiano di Cultura, ¿no? Había estudiado italiano e incluso hay en la sala alguna condiscípula, ¿no? de aquellos tiempos de universidad en los que me interesaba por la lengua italiana, pero no conocía Nápoles, conocía algo, tampoco mucho, de Italia, y fue una oportunidad para, con una herramienta como es la lengua, que en Nápoles pues, se habla el napolitano, ¿no? Pero no, el italiano se usa corrientemente, eso me permitió entrar más a fondo en el conocimiento de Nápoles, y por eso surgió el libro. Pero es decir, Juan Manuel ha apuntado el tema de todo lo que rodea Nápoles. Simplemente fue que consideré que me tenía que circunscribir a mi experiencia personal dentro de la ciudad. Pues muchas gracias a todos. Les esperamos abajo para tomar un vino. Gracias.